Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE a nivel nacional. Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día. Desde Buen Canal día. 10 lo saludamos. Muy bien, un saludo para todos. Bueno, Rodolfo, se viene un paro nacional de ATE para mañana jueves. ¿Cómo se están preparando y cuáles son las demandas que tiene el sector? Sí, primero una medida de fuerza que tiene por finalidad frenar el salvajismo del gobierno nacional. Este es un gobierno, nosotros nos dimos cuenta desde el inicio, para el cual el diálogo no forma parte de su manual de actuación. El diálogo no está dentro del protocolo del presidente Milei, por lo tanto lo único que entiende es el lenguaje de la fuerza. Nosotros, por supuesto, les decimos a aquellos que especulaban que el resultado electoral en la capital federal No lo estamos escuchando esta bien, huelga. Rodolfo. A ver. Rodolfo, sí, si podés ubicarte en un lugar por ahí más un poquito Sí, más ahí me afuera. escuchan mejor. Ahí Ahora- perfecto, ahora 5/5. No, yo decía que es una huelga la de mañana que no solo le da continuidad al plan de acción que llevamos los estatales desde que este gobierno asumió prácticamente, sino que pretende frenar el salvajismo del gobierno nacional, un gobierno que no cree en el diálogo, que solo entiende el lenguaje de la fuerza, y por supuesto decir, muchos el domingo a la noche especulaban con que el resultado que obtuvo la Libertad Avanza en la capital federal iba a permitir que se tradujera más ajuste en más motosierras sobre el Estado. Eso no va a ocurrir. Nosotros ya nos dimos cuenta que las paritarias se convirtieron en un fraude. Nosotros alertábamos hace algún tiempo que las paritarias en el Estado Nacional iban a empezar a ser utilizadas como una herramienta de disciplinamiento, no solo para el resto de las negociaciones estatales, es decir, 24 provincias, 2.200 municipios, sino también para las actividades privadas, y fue lo que terminó ocurriendo. El techo a las paritarias, el cepo, lo vamos a poder romper solamente estando en la calle. Le doy un ejemplo. En los primeros 4 meses del año, Milei nos otorgó a los estatales un 5,4% de aumento, mientras que la evolución de los precios fue del doble, 11,6% de inflación. Con buenos modales y con notitas no vamos a recuperar todos los salarios que este gobierno nos robó. Y también dentro de los temas y del rechazo, obviamente, es al tema de las privatizaciones de las empresas, ¿no? Este aire noventoso que nuevamente se instala. Sí, el cierre y la fusión de organismos públicos y privatización de empresas estatales. Son cierres y fusiones que el gobierno las presenta bajo el argumento de generar ahorros, pero en realidad se intentan cerrar y fusionar para eliminar las funciones de control y de fiscalización que tiene el Estado, y entonces permitir que nos sigan saqueando. Yo soy optimista, yo creo que 17 meses después, esa batalla cultural de la que tanto se habla, que la disputa de sentido se empezó a equilibrar, que ya la sociedad se empezó a dar cuenta que cada vez que yo destruyo un puesto de trabajo en el Estado, en realidad hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde, y entonces con claros ejemplos. Si nosotros despedimos empleadas y empleados públicos de Vialidad Nacional que tienen como función destapar las alcantarillas, si frenamos la obra pública y no se construyen desagües, si desmantelamos el Servicio Meteorológico Nacional, después, por responsabilidad del gobierno nacional, no se van a poder evitar catástrofes como las de Bahía Blanca o ahora Zárate, Campana y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Si recortás el 50% del presupuesto de salud y cerrás el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se empieza a morir. Esta medida de fuerza también tiene que ver, creo yo, para seguir dando esa disputa de sentido frente a una sociedad que le empieza a restar apoyo
al presidente de la Nación, pierde consenso social el gobierno de Milei. Y imaginémonos lo que está ocurriendo en las provincias. Mañana salimos a la calle también los estatales, porque no podemos tolerar más que de cada 1.000 pesos que se recaudan en materia de impuestos, 800, el 80%, 800 pesos se queden en Buenos Aires, que solamente vuelvan a la provincia 200 pesos y de que esos 200 pesos, 40 pesos vayan a parar a cada uno de los municipios. Si llegó la hora de que Macri y Milei se dejen de vivir con la nuestra y restituyan los fondos que le corresponden a las provincias, la coparticipación debe distribuirse, los recursos deben distribuirse en virtud de las verdaderas necesidades que tiene la gente, que tienen las personas que habitan cada uno de los territorios. Nos negamos a que el ajuste en la provincia lo tengamos que pagar los trabajadores con nuestros salarios. Rodolfo, el gobierno nacional festeja el déficit fiscal, festeja la baja de la inflación, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Sí, en principio son todas mentiras las que festeja el gobierno. Se ha montado un relato oficial que nada tiene que ver con el día a día de la gente. De todos los que nos están escuchando o viendo, bueno, no hay nadie que esté mejor que el año pasado, salvo si nos están mirando un dueño de alguna petrolera. Ahora, o dueño del banco, porque, mire, los únicos sectores que crecen con Milei son las energéticas, las petroleras y la intermediación financiera, que demandan solo el 4% de los puestos de trabajo en la Argentina, mientras que el comercio, la industria y la construcción, que son las actividades económicas de mayor demanda de empleo, han sido los sectores más castigados. Tenemos que contrastar ese relato y nos dicen, eso dice crece la economía. Luego nos dicen los salarios y las jubilaciones aumentaron en dólares. Falso. Por supuesto que aumentaron en dólares los salarios y las jubilaciones, pero más aumentó, casi un 50% en dólares, el costo de que tiene la canasta básica. Hoy los salarios en la Argentina no los tenemos que medir en virtud de qué cantidad de dólares me puedo comprar con mi sueldo, sino para cuántos litros de leche me alcanza, kilos de carne, cuántos alquileres puedo pagar. Y por supuesto que la última falsedad tiene que ver con que el nuevo acuerdo con el FMI nos va a salvar. A Milei no lo salva ni Trump ni el FMI. Y por supuesto, cuando usted dice a qué costo, mire, hay otros países, Brasil, que también están llegando al equilibrio fiscal. Ahora por otra vía. Mire, yo me niego a que un Estado tenga que funcionar como una empresa, ¿no? Para eso es un Estado. Un Estado, si tiene que trabajar a pérdidas, si se tiene que endeudar, puede hacerlo, no solo porque tiene respaldo, sino además porque tiene que estar al lado de su pueblo en tiempos de crisis profunda como este. Pero supongamos que le damos la razón al gobierno y a todos los que piensan como el gobierno y decimos, bueno, hay que mejorar las cuentas públicas. Las cuentas públicas se pueden mejorar sin destrozarle la vida a la gente. Se puede ir a buscar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, bancos y entidades financieras y sobre todo volver a hablar de un impuesto a las grandes fortunas. Llegó la hora de que aporten más impuestos los que mayor capacidad contributiva tienen. Nos han colonizado la mente, nos hacen a los pobres aplaudir y respetar a los ricos. Basta de eso. Bien, bueno, usted hablaba de esto, no hay poder adquisitivo que alcance, ¿no? Los salarios, la mayoría de los salarios, sobre todo de los empleados públicos y de otros rubros, están por debajo de la línea de pobreza, baja la inflación, hay déficit fiscal, pero no hay plata, la gente no tiene plata para justamente, para poder comprar, no hay capacidad de compra, sabemos que ha bajado muchísimo el consumo en los diferentes rubros aquí en el país en este último tiempo. Sin lugar a dudas, por eso, ¿a quién le sirve que baje la inflación? Además que no está bajando, pero no le sirve a nadie. Nos viven hablando con términos de economía. Basta, hay que hablar menos de economía y empezar a hablar más de los problemas reales que tiene la gente. Han destruido el derecho constitucional que tenemos todos a una retribución justa. Para los que nos escuchan, nuestro sueldo, el sueldo de cualquiera, los ingresos, sea un trabajador o un jubilado, que nos está mirando ahora, le tendría que alcanzar, según nuestra Constitución, escuche, para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones,
Que alguien diga a quién su sueldo, la plata que le ingresa mensualmente le alcanza para todo eso hoy. Hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo, porque para todo no alcanza. Y los trabajadores, yo digo, a nosotros, al movimiento de trabajadores en la Argentina, bueno, no podemos quedar reducidos solamente a que nos convoquen a votar cada 2 o cada 4 años, porque los que mandan, los que tienen poder real, deciden todos los días en la Argentina. Se ha transformado en un engaño esta democracia restringida que tenemos en este momento. Los trabajadores también queremos decidir todos los días. Y yo creo que la única manera es salir a la calle. Algunos se preguntan, ¿para qué sirve un paro? Y capaz que un paro solo no sirva mucho. Ahora, cuando usted lleva 58 paros como lleva ATE desde que asumió el presidente Milei, yo le digo que sirve y sirve de mucho. Yo recuerdo que había un señor que se llamaba Macri, digo se llamaba porque ya a partir del domingo creo que no está más en política, se llamaba Macri, que dijo en el 2015 que había llegado al gobierno el mejor equipo de la historia y que iban a estar por lo menos gobernando 20 años. Se fueron en 4. ¿Pero por qué se fueron en 4? Porque antes de derrotarlo en las urnas, lo habíamos derrotado en la calle. Yo creo que hay que concentrarse nosotros, el movimiento obrero, los sindicatos, en seguir construyendo la derrota de Milei en las calles para que luego llegue esa misma derrota en las urnas. Bien, y hace horas nada más, Rodolfo, usted recibió una amenaza realmente repudiable, ¿no? Que se lo amenazaba prácticamente de muerte. ¿Tiene miedo ante esto? Mire, primero hay que decir que nosotros decidimos hacer la denuncia penal porque, bueno, no es un usuario fantasma, no es un perfil de trolls, es un perfil real, es un comerciante que vende vidrios, que nos dijo que hay que matarnos y además hacernos desaparecer. Se están corriendo los límites de la democracia. Ahora no es culpa de este energúmeno que te las va a tener que pagar, es culpa del Poder Ejecutivo Nacional, porque la violencia, el clima de violencia en este momento en la Argentina se siembra desde las más altas esferas del poder. Nosotros miedo nunca tuvimos, porque es eso lo que quiere el gobierno. Gobiernos como este quieren infundir miedo, temor, porque saben que si hay miedo no hay reacción. Se paraliza la gente frente al miedo. Por lo tanto, no van a tener éxito si lo que pretenden es que nosotros modifiquemos en algo nuestro plan de acción. No debe, mire, creo que debe costar encontrar a alguien que ejerza de manera más testaruda la función de sindicalista que yo. Y yo los voy a seguir confrontando hasta el último día a estos tipos que no son otra cosa que delincuentes confesos que habitan la Casa Rosada. Si ahí adentro tuitearon las estafas, son delincuentes. No entiendo por qué tenemos tantos recaudos a la hora de caracterizar a este gobierno nacional. No hay que tenerle miedo porque ese sería el principal error. Lo que ellos quieren es que tengamos miedo para que no nos defendamos cuando nos quitan todos nuestros derechos. Sí. Bien, ahí estamos viendo, Rodolfo, el tuit a través de la televisión pública rionegrina, Canal 10, lo que se ha publicado y obviamente también el descargo que ha hecho usted, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, ojalá que mañana no suceda nada extraño, como suele suceder algunas veces, y que, claro, la lucha está en la calle. Mire, la violencia va en aumento en la Argentina, la paz social está afectada y no es responsabilidad nuestra de los trabajadores. La paz social siempre la tienen que garantizar los que gobiernan, la tienen que garantizar con políticas y en este caso la tienen que garantizar con respuestas concretas a los justos reclamos que tenemos los trabajadores y los jubilados en este momento. Muy bien, y hablando Aguiar, de jubilados, como usted sabe, este miércoles hay una sesión especial en el Congreso Nacional, concretamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, para tratar, entre otros proyectos, entre otros temas, la reforma jubilatoria. ¿Cuál es su mirada sobre esto y sobre la lucha, ¿no?, que vienen llevando adelante los jubilados? En las comunidades antiguas existían los consejos de ancianos, porque se consideraba que si quien gobernaba tenía dudas,
tenía que acudir en consulta a ese consejo. Es decir, los más viejos y las más viejas eran los poseedores de la sabiduría y de la experiencia y tenían ese enorme respeto de parte del pueblo. Yo me pregunto, ¿qué pasó desde esas comunidades hasta acá? Que ahora los jubilados aparecen como los más golpeados, los más castigados en materia de derechos laborales, que además, quedó claro, le están robando la obra social. Porque no sale mucho, que es mentira la pauta cero del gobierno. Con YPF, con el PAMI, con el ANSES van repartiendo esos sobres de los que habla el presidente. Entonces, no ha que tenía que repercutir. Pero usted imagínese la obra social de los jubilados, que es la obra social más grande de Latinoamérica. El presupuesto de la obra social del PAMI es el cuarto presupuesto del país después de Capital Federal, el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires. Y resulta que con el presupuesto más grande no les está garantizando ninguna prestación a las jubiladas y a los jubilados, luego de haber aportado durante toda la vida licitaciones sospechosas, compras de pañales que las va a repartir una empresa ligada al diario Clarín. Claro. Nunca ocurrió que le dieron a una empresa desconocida, que le otorgaron la licitación, que le adjudicaron la compra, le dieron un anticipo. Parecía que o era para el vuelto que iban a recibir los funcionarios, o era porque no tenía la plata, capacidad financiera ni siquiera para realizar la compra. Están pasando cosas demasiado irregulares con este gobierno. Y usted me pregunta en relación a los jubilados, eliminaron la moratoria previsional. 9 de cada 10 mujeres que esté escuchando y no esté jubilada no se va a poder jubilar. 7 de cada 10 hombres no van a poder hacerlo. Ahora, en este momento, su pregunta me sirve para decir, ¿qué ocurrió con los gobiernos anteriores a esto? Porque la moratoria previsional, como tantas otras cosas, no la habían sacado por ley, habían emitido un decreto. Y entonces, cuando muchos también propagandizan todas las transformaciones que se hicieron en la Argentina, yo digo, debieron ser más profundas, muchachos. Tenían que ser más profundas, porque cuando vino Macri y nos empezó a despedir, era porque habían quedado precarizados en el Estado de trabajadores del gobierno anterior, y luego llegó Alberto Fernández y no aprendió nada. No pasó un solo trabajador a la planta permanente del Estado. Es decir, que ahora cuando llegan este tipo de gobiernos militares prácticamente, por supuesto que son los responsables de llevar adelante esas medidas, pero quienes gobiernan con anterioridad y desde otras perspectivas, bueno, hay que establecer reformas más profundas. Nosotros vamos a seguir respaldando a nuestros jubilados y va a llegar el momento en el que me imagino yo que todos se imaginarán que es su mamá, que es su tía o que es su abuela a la que le pegan palos y le tiran gases todos los miércoles. Cuando llegue ese momento, bueno, habrá sido el final de Milei, porque de ahí no se vuelve. Macri se metió con los jubilados, no volvió, y ahora va a ocurrir lo mismo. Bien, ¿hay alguien en relación al cepo paritario, a poner un límite a las paritarias? ¿Qué opina? Sí, pero mire, yo con la paritaria en el Estado Nacional tengo una mirada particular, porque no es que la impone el gobierno por decreto, Cuando usted va a una paritaria y no está de acuerdo, bueno, o se llega a un acuerdo o el gobierno puede decir la impone igual y emite un decreto y no hay acuerdo con los sindicatos. Acá hay otro sindicato que la firmó el 1%. Es decir, los trabajadores tenemos que tener conciencia no solo de reclamar y responsabilizar al gobierno de Milei por el recorte y por todos los salarios que nos están robando, sino también dejar de respaldar empresarios que se disfrazan de sindicalistas en el Estado y convocar a afiliarse masivamente a ATE si queremos recuperar los salarios que hasta ahora nos han quitado. Apellido, se llama Andrés Rodríguez. Así que esos gremialistas que andan quejándose del techo en la paritaria, no solo los que le reclamen a Milei, los tienen muchos más cerquita, de vez en cuando hasta los ven en la CGT a ese hombre. No es una crítica ni a la CGT ni a otro sindicato, porque tanto las centrales obreras como los sindicatos
todas nacen con un fin noble, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y de sus familias. El problema son algunos de los hombres y las mujeres que integran esos sindicatos, que hace mucho tiempo dejaron de ser trabajadores. Es hasta comprensible el proceso. Si esa gente ya no habla, no vive, ni se siente como un trabajador. Habla como un empresario, viven como empresarios, se sienten empresarios. Pónganse una empresa. Bien, ¿y qué opina sobre el rol de la oposición o de algunos dirigentes opositores? Mire, yo cuando estaba en mi provincia, históricamente cuestioné la oposición y ahora es un calco lo que veo acá. Acá ha existido una fuerte especulación. Acá te dicen, no, tenemos que esperar. Yo recuerdo cuando apenas subió mi ley, no salgamos ahora a la calle porque hay que esperar, la gente todavía no siente el ajuste, cuando tenga que comprarle, perdemos las vacaciones enero y febrero, que cuando haya que comprarle los útiles, las zapatillas a los niños, ahí van a sentir que nosotros no estamos para, no tenemos una consultora que medimos opinión pública de los trabajadores a ver cuándo se siente. Nosotros tenemos la obligación de salir y yo creo que la oposición en la Argentina, bueno, no existe, no ha logrado estructurar un programa. El pueblo, todos conocemos muy bien las ideas que tiene este hombre que está en la Casa Rosada. Ahora, ¿cuál es el programa alternativo? Ese todavía no está. Yo le comparo con el Frente Amplio en Uruguay. Perdió las elecciones y inmediatamente salió a dar la palabra. Porque eso es otra cosa. Los dirigentes políticos, los sindicalistas, tienen que devolverle la palabra a la gente. Tenemos que empezar a escuchar más, no podemos monopolizar la palabra. El Frente Amplio perdió las elecciones en Uruguay, salió, escuchó, volvió, hizo un programa en virtud de lo que escuchaba, salió de vuelta a discutir ese programa y la tercera vez recorrió el país ya en campaña y recuperó el gobierno. Bueno, acá todavía ni se empezó a hacer eso. Bien. Bueno, Rodolfo, le agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública rionegrina. Esperemos tenerlo en algún momento acá por sus pagos y venir al estudio de Canal 10. Sí, cómo no. Para mí siempre es un placer, una alegría poder estar siempre en mi ciudad, en mi tierra, mi provincia. Y todos los días cuando entro a la oficina veo la bandera de Río Negro. Bueno, uno extraña mucho, si bien permanentemente vamos, y bueno, cómo no, nos tenemos que hacer el tiempo para poder ir hasta ahí y será un placer, un gusto, muchas gracias.